Bendiciones, amados hermanos. Les saluda el pastor Adolfo Celedón, miembro de Conferencias Cristianas Torre Fuerte. Esta mañana hemos venido con el propósito de compartir con ustedes un fragmento de las Escrituras en el cual nosotros queremos apoyarnos para poder tratar de hacer conciencia a nuestra audiencia y a la iglesia en general del tiempo en el que estamos viviendo. Es un tiempo en el que necesitamos saber como iglesia qué está sucediendo en nuestra vida, qué estamos haciendo nosotros como iglesia. Así es que es importante que podamos reflexionar acerca de eso. Para ello hemos escogido el Evangelio de Mateo, capítulo 17, los versos 1 y 2, y quisiera leerlo textualmente, y la palabra dice de la siguiente manera. En aquel tiempo los discípulos, discúlpenme, es capítulo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué maravilloso es ese pasaje de las Escrituras, porque es un pasaje que nos narra de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo y de parte de su iglesia en la cima del monte. Lo conocemos nosotros como la transfiguración. La transfiguración no es otra cosa que la presencia del Dios Todopoderoso en la humanidad de Cristo Jesús manifestándose delante de los discípulos para que los discípulos pudiesen contemplar su gloria. Pero hay algo que me llama la atención y quisiera que también llamara la atención de ustedes. Cristo Jesús quiere manifestar su gloria y quiere manifestar su gloria a su iglesia. Así es que entonces hay 3 de los discípulos de Jesús viendo la gloria de Dios. Pero mi pregunta es, ¿y los otros 9 discípulos dónde están? Si Jesús desea que su iglesia vea su gloria, que sus discípulos contemplen esa majestuosa manifestación del Espíritu Santo en la vida de él, ¿por qué no están los 9 discípulos ahí? Solamente hay 3 de los 12 discípulos. Si hablamos en términos porcentuales, diríamos que el 25% de la iglesia está viendo la gloria de Dios. La pregunta que yo haría es, ¿y el otro 75% dónde está? El otro 75%, ¿qué está haciendo? Necesitamos saber dónde está el otro 75% porque sabemos dónde está un 25%. Al saber dónde está el 75% restante, esto nos va a servir a nosotros como parámetro para saber dónde estamos ubicados nosotros como iglesia. Como iglesia tenemos una misión. Como iglesia, Dios nos escogió para hacer un trabajo. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo ese trabajo? ¿O simplemente estamos actuando como que supiéramos cuál es ese trabajo? Por eso en esta mañana vamos a abordar este tema y vamos a tratar de que a través de este fragmento de las Escrituras podamos encontrar el propósito de nosotros. Entonces, en esta vida. Repetimos una vez más el versículo 1 y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Decíamos anteriormente, tomó a 3 de los discípulos y los otros 9 no estaban ahí. Ahora, podríamos decir de que Jesús los escogió a ellos porque ellos eran mejor que los otros 3, que los otros 9. No, no es cierto. Porque si nosotros hacemos un estudio de la vida de cada uno de estos 3 discípulos, nos damos cuenta que eran discípulos que tenían errores, que tenían fallas, que tenían imperfecciones. Ustedes saben bien lo que sucedió con Pedro. Ustedes saben bien lo que sucedió con Jacobo y con Juan, su hermano. Así es que entonces no eran ellos mejores que los 9 discípulos, pero sí había algo que los llevó hasta ese punto, que había algo que los llevó a contemplar la gloria de Dios. Y para eso me gustaría hacer otra pregunta. El Espíritu Santo a través de la pluma de Mateo dice 6 días después. La pregunta que quiero hacer es, 6 días después ¿de qué? ¿Qué sucedió antes de este episodio que marcó la vida de Mateo de tal manera que Mateo utiliza la fecha de 6 días antes de este evento como punto de referencia para ubicar este evento en la historia de la iglesia?
Para mí este evento es maravilloso, es glorioso, marca el derrotero de la iglesia. La iglesia debe ser una iglesia gloriosa que ve la manifestación del Dios en el que ella cree de una manera poderosa. Entonces, si este pasaje es tan importante, lo que sucedió 6 días antes tiene que ser más importante, porque Mateo lo utiliza como parámetro. Dice 6 días después. 6 días después ¿de qué? Para eso, pues retrocedamos un poco y veamos en este capítulo 16 del Evangelio de Mateo, del verso 13 en adelante, nosotros encontramos a Jesús en una región llamada Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región o una ciudad ubicada al norte de Capernaum. Nosotros sabemos que Capernaum fue la sede del ministerio de nuestro Señor Jesucristo para poder desde ahí salir a los alrededores de Judea, Samaria, predicando el evangelio. Así es que entonces Cesarea de Filipo está al norte de Capernaum, tan al norte de Capernaum que está en las faldas del monte Hermón. Bien distante de lo que es el centro de influencia de nuestro Señor Jesucristo. Para esto yo me pregunto, ¿por qué Jesús escogió un lugar tan distante? ¿Por qué Jesús buscó un lugar tan de difícil acceso, tan lejano, para poder tener una conversación con la iglesia que él pastoreaba? Porque la iglesia que él pastoreaba, pues naturalmente eran los 12 discípulos. Así es que entonces Jesús viaja a Cesarea de Filipo para tener una conversación personal con su iglesia y vamos a abordar el tema de esa conversación de Jesús. Nosotros lo podemos ver y podríamos decirlo en términos coloquiales, en términos nuestros. Esta es la primera reunión de evaluación que hace Jesús de su ministerio, de lo que él está haciendo en la faz de la tierra. Es interesante, mis amados hermanos, que Jesús comienza la conversación con sus discípulos por medio de una pregunta. La pregunta es, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? Hablándolo en nuestro vocabulario del siglo XXI, sería, ¿qué piensa la gente acerca de mí? Los historiadores, los que han estudiado la biografía de nuestro Señor Jesucristo y la historia de la iglesia, dicen que este evento de esta conversación en Cesarea de Filipo se dio en el 3er año de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que han pasado entre 2 o 2 años y medio desde que Jesús está predicando. Por eso es que yo le llamo una reunión de evaluación, porque después de 2 años y medio, quizás 2 o 2 años y medio de que Jesús estuviese predicando, él ahora se detiene y le pregunta a la iglesia, ¿qué piensa la gente acerca de mí? ¿Qué piensa la gente después de verme levantar muertos? ¿Qué piensa la gente después de oírme predicar el evangelio? ¿Cuál es el concepto al que ellos han llegado después de este tiempo en el que yo he estado predicando? Antes de que podamos continuar adelante, quisiera recordarles un pasaje de las Escrituras. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 24 y 25 dice que Jesús mismo no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque Jesús conocía el corazón de todos los hombres. Si eso es cierto, y yo creo que lo es, entonces mi pregunta es, ¿por qué Jesús está preguntando? Si él conoce el corazón de todos los hombres, él sabe los pensamientos de todos los hombres, él sabe qué piensan los hombres acerca de él. Entonces, ¿por qué pregunta? Pareciera ser que Jesús estuviera preguntando porque ignora lo que la gente piensa acerca de él. Pero más bien lo que yo creo es que no es que él ignore, ni es que la iglesia ignore, sino que más bien la iglesia no se ha dado cuenta, no se ha percatado, no ha tomado conciencia de cuál es el concepto que se está manejando fuera de la iglesia acerca de la persona de Jesús. Y por eso Jesús llama a la reflexión a su iglesia y les dice, ¿ya se dieron cuenta? Se piensa acerca de mí, pero lo que están pensando ellos, ustedes ya tomaron conciencia de lo que ellos están pensando. La respuesta de los discípulos es, unos piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías, otros piensan que eres Jeremías y otros piensan que eres un profeta del Antiguo Testamento. Déjenme decirle que los conceptos que se manejan allá afuera acerca de nuestro Señor Jesucristo son realmente halagadores, porque yo, como predicador del Evangelio,
¿Cuánto me gustaría a mí que me confundiesen con Elías, que me confundiesen con Jeremías, que me confundiesen con Juan el Bautista, que me confundiesen con alguno del Antiguo Testamento? Pero la verdad de las cosas es que por muy halagador que estos conceptos sean, déjenme decirles, mis amados hermanos, son conceptos erróneos, son conceptos que no están de acuerdo a la realidad. Y eso es lo que quiere Jesús, que la iglesia se dé cuenta, que la iglesia se dé cuenta que a pesar de que Jesús tiene 2 años o 2 años y medio de estar predicando y de estar predicando el evangelio, Jesús tiene 2 años y medio de estar predicando, y déjeme decirle que el mensaje de Jesús era un mensaje claro, meridiano. A través del mensaje de Jesús, la gente podía saber quién era Jesús, porque recuerden que el mensaje de Jesús no era un mensaje oculto, el mensaje de Jesús era claro: yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, yo soy el principio y el fin, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Este es el mensaje de Jesús. Así es que entonces la gente tiene que haber escuchado ese mensaje donde Jesús claramente dice que Él es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Pero la gente piensa que es Juan el Bautista, piensa que es Jeremías, piensa que es cualquier profeta del Antiguo Testamento, y de esto tiene que tomar nota y tomar conciencia la iglesia. La iglesia o los discípulos de Jesús se glorificaban, se alegraban y estaban contentos de estar alrededor de él, porque pensaban que la iglesia fue diseñada para tener solamente comunión con Jesús. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que al igual que en aquel entonces, hoy en día, la iglesia no está diseñada ni está para estar en este mundo solamente para estar disfrutando de la presencia de Jesús, sino que tiene una tarea que hacer, tiene un trabajo que realizar. Y ese trabajo lo tenemos que realizar hoy, en el siglo XXI, en el siglo de las luces, en el siglo de la tecnología, en el siglo del avance y de la ciencia. La iglesia se tiene que levantar, porque con todos los adelantos científicos y con todo el conocimiento que tiene la gente del siglo XXI, están ignorando quién es Jesús. Así es que entonces Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Los discípulos responden, y me parece ser que con esta respuesta ellos toman conciencia, se dan cuenta de que hay un concepto erróneo y equivocado de la persona de Jesús allá afuera. Ahora, esa preocupación de los discípulos está en el corazón de Jesús, pero en el corazón de Jesús la pregunta o la preocupación, ¿qué piensa la gente acerca de mí?, no es tanto como la preocupación, ¿qué piensan ustedes acerca de mí? Porque ahora la pregunta no es ¿qué piensan allá afuera? Ahora la pregunta es ¿qué se piensa aquí adentro? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y a la primera pregunta, la Biblia dice que los discípulos contestaron todos al unísono. Pero la segunda pregunta, todos guardan silencio, excepto Pedro. Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Esta expresión nosotros la hemos entendido mal. Nosotros hemos puesto nuestro enfoque en esta expresión, en cada palabra que sale de la boca de Pedro, pero no es así. Permítanme un momentito, entonces, ya vamos a hablar. La pregunta de Jesús hacia la iglesia, ¿qué piensan ustedes acerca de mí?, es una pregunta muy importante, porque la pregunta anterior recibe una respuesta equivocada y errónea. Pero para eso está la iglesia, precisamente para sacar del error a los que todavía no saben quién es Jesús. Así es que entonces, para Jesús, lo más importante es lo que la iglesia piensa acerca de él. Y este tema es importantísimo y por eso lo estamos tratando hoy, porque este tema también ha sido distorsionado. Este tema ha sido abordado de una manera equívoca, porque todos los que pertenecemos a la iglesia creemos conocer a Jesús. Y vamos a ver en este mismo momento cómo muchos de nosotros estamos equivocados. Veamos pues. La iglesia responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras nos han cautivado de generación en generación. De siglo en siglo la iglesia se ha maravillado por la respuesta de Pedro. Es más, en nuestras Biblias, Reina Valera
Este pasaje de la Escritura del capítulo 16, que comienza en el versículo 13 en adelante, está titulado como la gran confesión, porque hemos puesto atención a la expresión o a las palabras que brotan de la boca de Pedro. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que esto no tiene tanto valor. No tiene tanto valor porque ya esto se había dicho en otras ocasiones. Si usted me permite, yo quiero regalarles algunos pasajes de las Escrituras donde nosotros podemos encontrar los pasajes donde esta expresión, esta palabra que dice Jesús, que dice Pedro, ya se había dicho en otras ocasiones. Vea por favor en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 33. En ese pasaje de las Escrituras se narra la experiencia donde los discípulos abordan una barca, entran al mar de Tiberia, Jesús se queda atrás, pero luego en la madrugada él comienza a caminar sobre el agua. Los discípulos se asustan, Pedro pide caminar sobre el agua, camina sobre el agua, se escapa de ahogar, Jesús lo levanta y luego entran a la barca. Una vez que entran a la barca, oiga lo que dicen los discípulos según el verso 33 desde el capítulo 14. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Se da cuenta que esa es la misma expresión que está diciendo Pedro? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vayan por favor a Marcos capítulo 5, verso 7, donde nosotros encontramos la experiencia de los endemoniados gadarenos. Jesús llega a Gadara, inmediatamente uno de los gadarenos sale al encuentro de Jesús y la expresión que sale de los labios del gadareno es, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Si usted se da cuenta, está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, que él sabe que Jesús es el Dios encarnado. Juan, capítulo 1, verso 42, verso 49, nos narra la historia de cuando Felipe lleva a Natanael a la presencia de Jesús. A Natanael. Cuando Natanael llega a Jesús, las palabras de Jesús a Natanael son, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Entonces Natanael se admira y le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi antes de que Felipe te hablara. Entonces, escuchen textualmente las palabras que salen de los labios de Natanael, verso 49 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Se da cuenta que son exactamente las mismas palabras? Está diciendo lo mismo que dijo Pedro. Ahora vayan conmigo por favor al capítulo 11, verso 27 del Evangelio según San Juan. Ahí encontramos la historia de Jesús regresando a casa de Lázaro, que había fallecido, y una de sus hermanas, Marta, va donde Jesús, interpela a Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dice, no te preocupes, Marta, tu hermano resucitará. Y ella cree que le está hablando de la resurrección postrera y le dice, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, pero no quiero eso. Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y ella responde, textualmente, leo la palabra y dice, le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Al menos 4 ocasiones en las que a Jesús se le dice que Él es el Hijo de Dios. Es exactamente lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La diferencia no está en las palabras, no está en el concepto. La diferencia está en la expresión que hace Jesús. Jesús, a la respuesta de Pedro, dice, bienaventurado. 2 veces dichoso eres, Pedro, porque lo que me estás diciendo no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es interesante, mis amados hermanos, porque ni a Marta, ni a Natanael, ni a los discípulos, ni al endemoniado gadareno se le dijo bienaventurado.
se le dice bienaventurado a Pedro, pero no por lo que él está expresando, sino porque ha recibido una revelación. Bienaventurado eres, Simón, porque lo que me estás diciendo no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si ustedes observan, mis amados hermanos, tanto los discípulos en la barca reconocen a Jesús como el Hijo de Dios por lo que ven. Ellos vieron a Jesús caminar en el agua. Ellos vieron a Jesús reprender los vientos y las olas. Por lo que ellos ven, ellos dicen, tú eres el Hijo de Dios. Marta, igualmente, por lo que ha visto los milagros que Jesús ha hecho, ella reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Natanael, por lo que escucha, por esa palabra que Jesús le da, una palabra de ciencia y de sabiduría, diciéndole dónde estaba él antes de llegar, por lo que oye Natanael, él dice, tú eres el Hijo de Dios. Y si ustedes se acuerdan también, mis amados hermanos, cuando aquel hombre, aquel sacerdote llamado, aleluya, no, el sacerdote del capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando este hombre llega donde Jesús le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Ellos, por lo que ven, llegan a la conclusión de que Jesús tiene que ser alguien celestial, que Jesús tiene que ser un hijo de Dios o alguien que está ligado a Dios, pero es por lo que ven. En cambio, Pedro es por Jesús. Así es que entonces ya vimos lo que sucedió 6 días antes. Así que entonces sigamos leyendo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y se transfiguró delante de ellos. Lo que Pedro, Juan y Jacobo están viendo no es otra cosa sino a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y esto nos dice a nosotros que ese es el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos la historia terrenal de Jesús, que sepamos que vino al mundo, que sepamos que se hizo hombre, que sufrió, que fue al Calvario, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, pero que se sentó ahora a la diestra del Padre. No es solamente hombre, Él es hombre y es Dios. Es un Dios que quiere manifestarse y que quiere que el mundo lo conozca, y escogió a la iglesia para que sea la iglesia la portadora de ese conocimiento y de esa revelación para el mundo, y que el mundo conozca también que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Bueno, eso es lo que nos dice el capítulo 17, verso 1 y verso 2 de este Evangelio de Mateo. Pero recuerden que al principio les dije que íbamos a ver lo que estaba sucediendo en ese monte y lo que los 3 discípulos estaban viendo. Pero les decía que la totalidad de la iglesia no eran solamente los 3 discípulos, al menos eran 12 discípulos. Hay 3 en la cima del monte y 9 no están allí. Les dije términos porcentuales, 25% está viendo la gloria de Dios en la persona de Jesús, 9%, el 75% de la iglesia, los otros 9 discípulos no están allí. ¿Dónde están? Sigamos leyendo el capítulo 17, llegamos al versículo 13. En el versículo 13 nosotros encontramos la historia de un padre de familia que tiene un hijo que está endemoniado, que hay un demonio que le atormenta de día y de noche. Este padre de familia ya está al borde del colapso, ya no sabe qué hacer con su hijo. Me imagino yo, no lo dice la escritura, lo llevó a los médicos, lo llevó a los brujos, lo llevó a los hechiceros, lo llevó donde a él le dijeron que podían ayudarle a su hijo, puesto que él amaba a su hijo y no quería verle sufrir. No sé cómo, pero alguien le habrá dicho a este hombre, la solución de tu problema es Jesús. Y él decidió llevar a su hijo a Jesús. Fue en busca de Jesús, pero no lo encontró. No lo encontró porque Jesús estaba en la cima del monte, con parte de la iglesia viendo su gloria. En la parte baja del monte entonces estaban los otros 9 discípulos, que eran la iglesia del Señor. No estamos diciendo que no lo eran la iglesia del Señor, pero que hasta ese momento ellos no habían recibido la revelación del Espíritu Santo en su espíritu para saber realmente quién era Jesús. Así es que ellos están allá abajo, el padre de familia busca a Jesús, no lo encuentra, pero encuentra a su iglesia. Y claro, él hace la sumatoria, 2 más 2 son 4. Si estos son los discípulos de Jesús, deben de hacer lo que Jesús hace. Si estos son los aprendices
de Jesús. Ellos deben de aprender a hacer lo que Jesús hace. Jesús echa fuera demonios, ellos deben de echarlos. Jesús sana a los enfermos, ellos deben de sanarlos. Jesús habla y con sus palabras llegan al corazón del hombre, también ellos deben de hacerlo. Así es que entonces les pone su necesidad a la iglesia. Entonces, y la iglesia, que sabiendo que es la iglesia, responde. Llaman al muchacho, oran por él, oran y siguen orando, y no hay manera de que el demonio se vaya. Entonces, esto me llama poderosamente la atención, porque en el capítulo 16, en el verso 18, Jesús hace una promesa, y la promesa es que todas las fuerzas del infierno no prevalecerían contra la iglesia que él iba a edificar. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así es que entonces los discípulos están orando y no echan fuera un solo demonio. Esto me hace pensar entonces que la iglesia que está orando y reprendiendo a este demonio y no logra liberar al niño, es una iglesia intelectual. Es una iglesia que en su corazón y en su mente ellos saben que son la iglesia del Señor porque han sido lavadas con la sangre del Cordero de Dios. Están orando, ellos gritan, ellos hablan lengua, ellos saltan, ellos hacen un montón de cosas, pero el niño no está siendo liberado. No está siendo liberado porque lo que puede y lo que debe liberar al mundo de la cautividad en la que se encuentra no es mis conceptos que tengo yo acerca de la iglesia, sino el poder de Cristo Jesús manifestado en una iglesia gloriosa que no tiene necesidad de hacer alarde, que no tiene necesidad de pegar gritos, que simplemente sabe quién va delante de ella y lo que va delante de ella se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado y todopoderoso. Así es que entonces vemos a una iglesia incapaz de poder satisfacer la necesidad de un mundo que perece. Vemos a una iglesia que a pesar de ser la iglesia del Señor, todavía no ha recibido la revelación que le capacite para hacer el trabajo a la que Dios le ha llamado. Porque el trabajo al que hemos sido llamados, mis amados hermanos, es ser sal y ser luz de este mundo. La corrupción se ha propagado porque nosotros como iglesia no hemos frenado la corrupción. El mundo vive en tinieblas porque nosotros no hemos podido iluminar a este mundo con nuestra luz. Por eso, el título de esta enseñanza o de esta meditación es una iglesia gloriosa que ve la gloria de Dios o una iglesia que es ruidosa, que hace mucho ruido y mucha bulla, pero es incapaz de poder ejercer su función de sal y de luz. Ahora, para concluir, quiero hacerte una pregunta. ¿En cuál de los dos porcentajes de la iglesia te encuentras tú? ¿Eres parte de la iglesia gloriosa o eres parte de la iglesia ruidosa? Solamente tú lo sabes y te lo dejo para que tú puedas meditarlo en la intimidad de tu hogar, con la presencia del Espíritu Santo, para que Dios te dé la capacidad de hacer lo que has sido llamado a hacer. Una iglesia gloriosa. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, es mi deseo y es mi oración. Y queremos invitarles para que sigan visitando nuestro canal, para que compartan nuestras meditaciones, para que ustedes también sean el medio por el cual el Evangelio corra y alcance a muchas otras personas. Bendiciones.